Vamos a ver ahora un poco de la observación participante. Bueno, ustedes ya saben lo que es la observación eh, y en general cuando hablaban en la metodología cuantitativa se hablaba de observación no participante como una técnica de recolección de datos y la observación participante sería una variable, una variante de la técnica de, de observación. Eh, es una técnica donde el observador se involucra en el lugar, en el grupo que está observando, lo suficiente para poder observar, para poder obtener información de sus interacciones, comportamientos, su cotidianidad, lo rutinario, lo habitual, las prácticas, bueno, tratando de llegar a, de acuerdo a sus objetivos, a cuál es el sentido de esas prácticas. Bien. La observación, la diferencia entre participante y no participante tiene que ver con el grado de actividad, digamos. Uno puede ser un observador pasivo que solo observa, digamos, observa, registra, y el observador activo es el que participa activamente de las actividades de las que está observando. Rosana Guer dice: un observador participante tiene que hacer cosas como integrar un equipo de fútbol, vivir en la población, tomar mate y conversar, hacer las compras, cocinar, ser objeto de burla, confidencia, declaraciones amorosas y agresiones, asistir a una clase, a una escuela o a una reunión de un partido político. La autora que ustedes van a leer va a diferenciar, va a marcar una diferencia entre la observación participante como técnica y la observación participante como estrategia, como diseño de investigación. Cuando cuando hablamos de un diseño de investigación, bueno, cuando la técnica es parte de todo el diseño. Nosotros dijimos que el problema articula la teoría con la metodología, pero bueno, esas articulaciones son variables. Cuando el problema está definido de una manera que la observación es como parte misma del problema, no sé cómo decirlo, pero creo que se han dado cuenta. Yo quiero eh, conocer qué hacen los jóvenes. Entonces, voy y miro qué hacen, como puedo ir y preguntar, como que sé yo, el problema no está definido a partir de la necesidad de, eh, de la observación participante. En cambio, si yo quiero ver cómo es la vida en la villa, yo tengo que ir a vivir a la villa. ¿Está? No puedo preguntarlo, no puedo ir a observar un ratito. ¿Mm? Eh, el- el- la concepción misma de todo el diseño, eh, o digamos, la observación es una parte fundamental en la concepción de todo el diseño. ¿Mm? Ya sé que todos los elementos, como dijimos, son fundamentales e interactúan en la definición del diseño, pero acá como que tiene un peso sustantivo. Eh, esta idea es la misma de que solo puede entenderse ese problema desde este lugar que es la etnografía. Entonces, la,
La pregunta es cuál es la diferencia entre la etnografía y la observación participante como diseño, como estrategia que dice esta autora, y que lo van a encontrar en muchos lugares, no con sino con este otro nombre, con etnografía sociológica. Y en realidad la diferencia tiene que ver con, no tiene que ver con el trabajo de campo, que parece que es lo que dice que es observación participante, sino que tiene que ver con los supuestos ontológicos, no en los términos tan generales como si es el sujeto, si es determinista o voluntarista, sino como supuestos derivados de estos, pero que la historia de las ciencias sociales son los que van a diferenciar a dos disciplinas, la antropología de la sociología. Porque si uno tiene que diferenciar estas dos disciplinas, puede verse en problemas si no lo hace históricamente. Porque tiene que ver con que sus objetos se diferencian por el marco en donde están ubicados. La antropología, y de esto voy a hablar un poquito más cuando hablemos de etnografía, va a estudiar lo que serían sociedades primitivas, tribus, culturas, extraños, exóticas. Se va a Indonesia, se va a África, se va al Amazonas. Y estudia entonces una sociedad que tiene una cultura, estudia una cultura. La etnografía estudia culturas para los antropólogos. Ahora, la sociología es la ciencia que estudia las sociedades no extrañas, las nuestras. Al menos la de los países desarrollados. Estudia las sociedades modernas, estudia, y es más, es la ciencia, la disciplina, que surge justamente a partir de todas las crisis que implica la modernidad en la configuración de la sociedad. Es la ciencia que empieza, que aparece para tratar de entender qué es todo esto que está cambiando y que está cambiando a partir de los procesos que dieron lugar a la sociedad moderna, la industrialización, la urbanización, etc. Pero en la sociedad moderna hay una unidad social y cultural que surge como moderna y que define la modernidad, que es la nación. Entonces, cuando la sociología dice sociedad nacional. Cuando dice cultura, en el caso que diferencia la dimensión más material o de relaciones económicas, de relaciones sociales, de la dimensión más simbólica, es la cultura nacional. ¿Está? Entonces, en ese marco, cuando desde la sociología se va a estudiar un grupo, porque para hacer observación participante tengo que estudiar un grupo, tengo un objeto microscópico, diría Gears, digamos algo que pueda abarcar, qué sé yo, puedo hacer observación participante en una institución, en un barrio, en una comunidad más o menos pequeña, ya decir que hago las observaciones participantes urbanas no son de la urbe, sino son de grupos o de ciertas prácticas urbanas. Entonces, cuando va a estudiar un grupo, va casi con el mismo interés con que había surgido. ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Qué hay raro acá que merezca que tengo que ir a conocerlo? Entonces, y lo raro, digo raro yo acá, es justamente la diferencia, la distancia con
las normas, con los principios, con los valores, con la forma de organización, con lo que fuere de la sociedad nacional o de la cultura nacional. Ustedes piensen que los clásicos de la etnografía sociológica, los iniciales, digamos, son en Chicago, así como El campesino polaco era el clásico de las historias de vida. Están también en esa época, se dan algunas de las grandes investigaciones con observación participativa. Yo le digo los temas nomás y ustedes se van a dar cuenta. De los más clásicos, la de Anderson, que se llama el vagabundo, sociologías de los homeless. Está la de Trasher, otra famosa, que es el gang, la pandilla, el estudio de las pandillas de Chicago. La de Kressek, que es el estudio, se llama un estudio de la recreación comercializada y la vida en la ciudad, y estudia los taxi dance. Los taxi dance es una cosa muy rara que se da en Estados Unidos nada más, que eran lugares donde se iba a bailar y había bailarinas y uno sacaba un ticket y que valía 10 centavos, y con ese ticket iba a una de las bailarinas, se lo daba y podía bailar un tema con esa bailarina. Tiene que ver con un momento muy especial de todas estas crisis por la urbanización, por la crisis de la depresión también, por los intentos de poner orden donde se cierran los burdeles y otro tipo de prácticas, y esta parece como una práctica permitida, pero que aparece al mismo tiempo como muy marginal. Entonces, la etnografía sociológica estudia eso, estudia el desvío. Esa es una palabra que surge en estos momentos. El desvío es el desvío de la norma, no necesariamente es lo ilegal o lo anormal que suena la palabra, pero después aparecen otros términos para el lugar de como subcultura. ¿Por qué? Porque la cultura es la cultura nacional, ¿tá? Después, por supuesto, que todo esto va cambiando. Hay otras formas de entenderlo que no son así tan, ¿cómo decirlo?, tan referenciadas en una cultura normativa. Hay más recientemente, por supuesto, intentos de reivindicar esos grupos, de darle voz, incluso de darle voz a la propia investigación, y aparecen todas las formas de investigación participante, investigación acción, pero digamos en la versión tradicional, el sociólogo vía y se metía en un grupo de estos, o se metía en las salas de taxi dance, o se metía o iba y vivía con una pandilla, o se hacía vagabundo y observaba ese tipo de vida, y ese era el tipo de prácticas, de investigaciones que se hacían a partir de la observación participante, que todo el diseño implicaba observación participante. Ahora, lo primero que aparece acá es como, cosa que ya dije con las otras, con la entrevista y con todo, como que es muy difícil decir que hay dos posibilidades, que hay observación no participante y observación participante. Entonces, lo que aparece muy pronto son algunas clasificaciones que intentan poner más tipos. Una de las más clásicas es la de Gold, que es el 58, que la retoma la autora que ustedes leen, que va a tener en cuenta dos criterios. Si el observador aparece, se presenta como observador, se presenta que está al grupo como que lo está observando, o se oculta, y
grado de participación. Entonces está el completo observador, que dice que es observador y que establece un máximo distanciamiento con el grupo, y en el otro extremo está el completo participante, que oculta que está haciendo observación y que hay un alto grado de implicación en la situación. Bueno, eso de ocultarlo es toda una discusión. No sé, espero haberlo puesto en alguna diapo para acordarme. Después voy a eso. En el como formas intermedias estaría el observador como participante, que revela que es observador, pero sigue predominando la observación, y el participante como observador, que oculta parcialmente que es observador y predomina la participación. Esta otra clasificación está pensada en términos de la participación. Él va a observar y en esa observación puede no participar, participar poco, participación pasiva, participación moderada, participación completa. Bueno, es otra. Y acá hay otra más moderna porque esto último era como medio impensado, digo. Esta son 4 tipos también, pero es distinta porque es la observación no participante. Después vendría la observación participante propiamente dicha, que sería algo así como en el de Gall el participante como observador, o en el de Spradley la participación moderada. Después viene la participación-observación. Esto es como algo interesante, diferente, que es sacar a alguien de un grupo y entrenarlo para que observe su grupo. O sea, él proviene del propio grupo que se está observando. Y por último, la autoobservación, que bueno, esto algunos ni siquiera lo admiten como una posibilidad. Es complicado de ver qué es lo que se autoobserva. Si se autoobserva las prácticas es una cosa, si uno se autoobserva, quiero decir, las prácticas observables. Si yo tengo que observar, bueno, hoy prendí el televisor 3 veces, vi 2 horas, qué sé yo, a hacer un relato sobre significaciones, sobre los sentidos que tiene eso. Y plantearnos esto puede ser importante para poder ubicarnos más o menos cuál es la relación. De todas maneras es algo difícil. Uno creo que plantea, voy a hacer observación participante pensando voy a entrar en un grupo, voy a estar mucho tiempo y voy a tratar de hacer todo lo que hay que hacer, que es cumplir con los 6 índices que decía Bruegel para lograr la adecuación al significado. Es decir, estar mucho tiempo, conocer el lenguaje. Recuerdo que si uno es un antropólogo de una tribu, eso es algo que lleva mucho más tiempo que tratar de conocer jergas específicas o cuestiones más reducidas. Pues no sé si lleva... Sí, debe llevar menos tiempo, pero a veces tampoco es tan simple y tan rápido. Bueno, los de circunstancia, los 6 índices que conocíamos, que habíamos visto con Bruegel. Y después, lo que hay y lo que define y lo más complicado del trabajo de observador participante es que todo el trabajo es una continua negociación de estos roles. Uno es observador y es participante, y lo que tiene que procurar es no transformarse en un mero observador en algún momento, no estar tomando notas,
perder, porque uno pierde el grado de participación y pierde lo que implica eso para esta técnica, ¿no? Que es poder participar de las actividades primero para lograr que se abran más a uno, lograr mayor rapport, mayor empatía, mayor todo, pero por otro lado para comprender, lograr algo más cercano a la comprensión, en la medida que desde su lugar, desde su posición, desde la posición, los lugares, las situaciones, los escenarios donde los sujetos realizan sus actividades, sus prácticas, estoy haciendo lo mismo, es más probable que logre entender el significado que tiene eso. Pero por otro lado, tomar la suficiente distancia, no volver, lo que los antropólogos llaman no volverse nativo, que sería abandonar el rol de observador. Entonces esos roles se van negociando, depende de las relaciones con la gente, depende a las diferentes situaciones en las que uno está observando, depende de los propósitos de la investigación y depende de las etapas de la investigación. Hay que... no es lo mismo al comienzo, cuando ya se tiene confianza, cuando hay que ir terminando para irse del campo. Hay momentos en que hay que ser más observador, hay momentos que se puede participar más, hay momentos que tienen distintos sentidos, por ejemplo, bueno, ya hablo del ingreso, pero en el ingreso al campo la observación es fundamental para hacer lo que otros hacen, para ver cuáles son sus prácticas, para conocerlas, porque si uno tiene que participar, tiene que saber qué es lo que está haciendo. Pero por otro lado, la participación es fundamental para ganarse la confianza. En cambio, ya en una etapa avanzada de focalización o de profundización, la participación es fundamental no para ganarse la confianza, sino para lograr una situación en la que uno pueda comprender mejor el significado de esas prácticas. Entonces la observación participante requiere mucha habilidad para negociar estos dos roles que son por definición opuestos. Uno implica tomar distancia y otro implica el mayor compromiso. Y bueno, una cuestión importante cuando uno va a hacer observación participante es el ingreso al campo. Así como en la entrevista que dijimos que es fundamental porque desde que se concerta se define la situación, bueno, acá también. Y hay una figura que es central en esto, que es el portero. Uno debe procurar a alguien con quien tener una relación mejor. Las cuestiones de ética profesional de hoy, voy a esto, no aconsejan nunca eso de ocultarse, de ser anónimo. Porque le estás mintiendo a la gente, se busca lo que se llama el consentimiento informado, que es que el grupo al que uno va a observar sepa lo que uno está haciendo, sepa con qué propósito y dé su consentimiento para eso. Pero en el caso de que uno encuentre algún lugar medio oculto, al menos el portero tiene que saberlo. El portero es el que nos facilita la entrada a este grupo, es con el que hacemos el primer contacto, pero por otro lado es nuestro garante, digamos, por eso tiene que saber. Bueno, hay veces que es imposible. Yo siempre, cuando hablo de estos lugares, de si uno puede ocultarse, digo, y bueno, hay casos que uno puede ocultarse
bastante, hasta cierto punto, eh, sin que sin que sea una invasión del otro ni y, y, y ser útil. Y doy el caso siempre de Gosman. Pero ojo, no son muchas esas las posibilidades que hay ahí. Gosman, que ya se las debo haber citado, esta investigación. ¿Por qué cito esta investigación siempre de Gosman? Porque es la única en la que Gosman explica el proceso, porque si no, no sabemos bien lo que hace. Él observa con una capacidad de observación impresionante, pero en cambio esta es una investigación así en toda regla, donde tiene que cumplir todos los pasos y hacia la observación participante tiene que entrar a un lugar para observar, que son lo que él después va a llamar, como resultado de esa investigación, instituciones totales, donde los ejemplos fundamentales son las cárceles y los psiquiátricos. Y entonces él encuentra una figura que le permite entrar al lugar, no sin que la mayoría no sepa que es un observador, pero sin invadir, porque ese es un lugar donde los roles están bastante bien definidos, digamos. O sea, no es como las películas donde el detective entra oculto como preso. Eso sería un poquito peligroso, ¿no? Pero tampoco puede ser guardacárcel, o puede ser médico psiquiatra, qué sé yo. Y entonces él encuentra una figura de un auxiliar que es un profesor de educación física. Pero bueno, por supuesto que hay las autoridades del lugar y hay varias personas que lo saben. Está oculto para algunos, pero otros lo saben. Entonces la figura del portero es fundamental, y es fundamental por eso, no solo porque nos facilita las cosas, nos permite entrar al grupo, que si no sería mucho más difícil, sino porque es nuestra garantía mientras estamos en el grupo. Por ahí puede tener su parte contraproducente, ¿no? Que él quiere hacer una especie de informante clave, que él quiere decir, no, esto es así, así quiere imponerse sobre los otros. Bueno, esas son todas cuestiones que pueden pasar siempre y que hay que aprender a manejar. Igual que para la entrevista, lo primero que hay que hacer es construir, establecer el rapport, es decir, establecer la confianza, la empatía, la aceptación. Es complicada, a veces no, puede crecer y disminuir en el curso del trabajo de campo, puede lograrse con algunos y con otros no. Bueno, ahí hay un montón de dificultades, y al mismo tiempo definir el encuadre. El encuadre sería la posición de la relación que el investigador toma frente a las otras personas. Por ejemplo, soy el profesor de educación física. No, la mayoría de los grupos no es un lugar así diferente, pero bueno, todo grupo tiene organización, tiene roles, tiene líderes, y encontrar, hay roles, digamos, cuando hay 3 o 4 personas, ya se definen posiciones, roles, estatus al menos diferentes, y acá hay que ser consciente de que uno está definiéndose en relación uno no está definiéndose en relación a otro, ¿no? Tiene que lograr una definición ahí, porque uno puede definirse, pero los otros también lo definen a uno. Entonces, lograr un encuadre que le permita desarrollar la actividad. Hay que lograr que la presencia de uno no sea intrusiva, que pueda actuar,
para eso por eso digo, primero observar y tratar de participar siguiendo lo que va observando antes de ponerse a querer observar para ya obtener información, ¿no? Ver cuáles son las rutinas, respetarlas, eh, eh, tratar de ver cómo la gente actúa, seguir esas prácticas, esos rituales. ¿M? Eh, y durante el trabajo de campo, bueno, pueden encontrar muchísimas versiones, pero esta es simple, que la retoma la autora que tienen ustedes. Habría como tres fases importantes: la de exploración, la de exploración, la de focalización y la de profundización. La de exploración tiene que ver con todo lo que dijimos del ingreso al campo y después, una vez que hay cierto rapport, cierto encuadre, empieza la primera fase, que es la de la que tiene más énfasis descriptivo, lograr datos, impresiones, eh, ir definiendo, caracterizando lugar, gente, todavía sin procurar mucha coherencia en la articulación de los conceptos. Lo que el otro día, cuando hablé de entrevista, llamamos la categorización diferida. Acá todavía nada. Luego viene la focalización, que entonces uno sí se va centrando más en el problema, va de alguna manera creando categorías mientras observa, agrupa, clasifica, establece relaciones, construye esquemas, eh, no delante de la gente. Bueno, o sí, dependerá, pero en general no. Y después vendría una fase de profundización donde ya busca una interpretación más acabada de todo eso, la construcción conceptual, teórica, eh, tratar de cerrar la interpretación de su problema y, bueno, y la teoría que está construyendo, lo que logra. Con esta última diapo quería acordarme de decirles algunas cosas. Primero, que es muy difícil hacer observación. Más allá de que es difícil porque es difícil, implica ciertas habilidades que hay que desarrollar. Creo que es más difícil desarrollar habilidades para ser observador que para ser entrevistador, para ser observador participante, porque son habilidades de implicación muy importante con la gente, aparte de que la actividad tiene dificultad, porque implica estar tiempo, bueno, uno en general está muy motivado por lo que quiere conocer. Y después es muy difícil porque es casi imposible en términos de recursos temporales, dinero, o sea, ¿de dónde saca uno tiempo? ¿Quién financia esto? Entonces, observación participante así que cumpla los máximos requisitos, hay como muy poco. Y al mismo tiempo creo que es importantísimo algo de observación, y acá no estoy diciendo en participante, algo de observación es importante porque los datos que se obtienen son diferentes de los de la entrevista. Yo ayer les hablaba que la entrevista nos permitía profundizar un montón de cosas que la observación
a veces es muy difícil, o llevaría muchísimo tiempo, qué sé yo, pero tiene muchas dificultades que tienen que ver con la definición de la situación. Uno habla desde ese lugar, uno habla desde el deber ser, de cómo cree que son las cosas, uno no es un observador atento de sus prácticas como para poder describirlas y contarlas cuando uno requiere cierto grado de correspondencia entre lo que nos está diciendo y las prácticas reales. Pero entonces digo, siempre uno no hace investigaciones, entonces generalmente con observación hace entrevistas, pero si uno puede sumarle un poquito de observación, creo que gana muchísimo. Y acá puse, para no olvidarme de contarles, una experiencia de participación-observación. Vieron, en una de las clasificaciones de la mujer esta de Anguera, decía participación-observación era buscar un miembro de un grupo y entrenarlo para que observe ese grupo. Bueno, con esa idea, un año, hace mucho, en esta materia, les pedimos a los que la estaban cursando que durante una semana observaran todas las prácticas de ver televisión de su casa. Fue una experiencia muy preliminar. El entrenamiento que tenían era mínimo. Habrán escuchado la clase, alguno habrá leído el material a lo sumo. O sea, era muy preliminar todo. Y no obstante, fue súper interesante. Porque ahí aparecían, por ejemplo, nosotros, bueno, ahora van a hablar de la investigación de Morley de Family Television, donde habla del género en cómo se ve televisión en la familia, ¿no? Y entonces, ¿quién elige? Que eligen los hombres, que los hombres ven más informativos, las mujeres ven más ficción, bueno, toda una serie de cuestiones. Nosotros habíamos trabajado esos temas acá también y en general daba más o menos igual. Uno entrevistaba y los resultados eran eso. O sea, quizás por el cambio, la investigación de Morley a esta altura ya tiene como... Bueno, en ese momento tenía 20 y pico de años de diferencia, era otro contexto. La investigación de Morley son clases que se definen como clase obrera, es lo que acá sería clase media baja, y los alumnos de la Universidad de Glenelg son una clase media no media baja, o por ingreso o por nivel intelectual es una clase más, un poco más elevada, diríamos. Entonces había como algunas diferencias. Perdón, pero me estoy mezclando las cosas porque no les quería hablar de la familia de los chicos de la universidad. Les estaba hablando de nuestras investigaciones con entrevistas. En esas investigaciones con entrevistas, había algunas diferencias, y la diferencia mayor estaba con que, eso sí no aparecía en la de Morley, con que los hijos podían elegir más que los padres, pero hasta ahí. Después que los hombres elegían y las mujeres no elegían, que eso salía todo igual. Y cuando se hace observación en estos grupos que tenían más o menos las mismas características de los de la entrevista, da cosas diferentes. El resultado es que las negociaciones, que casi nunca son explícitas, de qué se ve en televisión, son sumamente complejas. Y no es el hombre el que elige. Sí es cierto que se los deja elegir mucho más a los hijos, pero entre hombres y mujeres
eh, hay negociaciones bastante complejas, no explícitas, qué sé yo. Por ejemplo, alguien empieza a ver que un día el, el padre llega, se sienta donde están todos, pone el televisor y ve deportes, ve fútbol, qué sé yo. Y otro día no, y se va a verlo a la habitación. Eh, y bueno, y en realidad era, si yo vi ayer, hoy te toca a vos. Había, cuando empieza a ver cómo se reitera la práctica, había un día elige uno, otro día elige otro, o elige quién se va a ver al otro lado. ¿Mm? Eh, entonces, la observación da otro tipo de información que es muy importante. Y dejo acá, no voy a decir nada de todas las cuestiones de logística, de cómo llevar los diarios, cómo anotar, que esto, que el otro, eso, igual que en la entrevista le digo, léanlos en los manuales.